Bueno, mi relación con la música empieza desde muy chico, porque en mi casa, de mi familia, digamos, mi mamá tocaba el piano de una manera, digamos, autodidacta y mi papá también guitarra. Y también tenía una tía que tocaba el piano, que era profesora de piano, y desde chico, digamos más o menos 5 o 6 años, mi mamá nos mandaba con mi hermana más grande a aprender piano. Entonces así que como que desde muy chico tuve contacto con la música. Y bueno, yo me acuerdo que en un principio no fue algo como que dije, uy, qué bárbaro, esto es lo que quiero hacer o lo que me gusta para, para mí, sino que era un esfuerzo, sobre todo de ponerme a leer las notas y todo eso, ¿no? Así que eh, eso duró un par de años hasta que decidí no seguir. Bueno, después de esta, digamos, incursión infantil, digamos, con la música, ya de adolescente comencé nuevamente a escuchar, gracias a que tenía un primo mío que trabajaba en la ciudad de Córdoba en un sello que se llamaba Microfón. Y ese sello tenía a su vez una parte de ese sello era Talent, que editaba todo lo que era el comienzo del rock en Argentina. Entonces yo muy prontamente tuve acceso a todo ese material y bueno, sobre todo aparte, ¿no? A lo que era escuchar Beatles por primera vez, ¿no? Y eso generó en mí sí un gran impulso como un despertar a una vocación de decir que bueno, esto realmente está muy bueno, me quería convertir en un músico que tocara eso. Bueno, es así que empecé a tocar guitarra, compré un bajo eléctrico, armé una banda barrial, así de los amigos de nuestra misma cuadra, ¿no? Del centro. Y al poco tiempo vi unos afiches en el centro de San Juan de una banda que se llamaba Imagen, que fue una de las bandas pioneras en el rock en San Juan. Y bueno, ahí pude conocer con el tiempo al Negro Serracina, a Domeneini, a David Molina y bueno, Ricardo Varela. Y con ellos al poco tiempo armamos el Pléyades, que fue, yo creo, la banda de esa época. ¿No? El primer concierto de Pléyades fue en 1977 en el Club Sirio Libanés, me acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, fue ese encuentro, ¿no? con la música creativa. Fue una etapa muy interesante porque en esa época todos los jóvenes que estábamos involucrados en la música, estábamos pensando en crear música, en hacer música nueva, en escuchar las nuevas bandas, las nuevas propuestas, que fue, ahora yo repasando, ¿no? toda esa etapa, una etapa realmente muy creativa en cuanto a los aportes que hicieron las diferentes bandas
Y bueno, y en San Juan yo creo que Pléyades fue la que de alguna manera tuvo el mayor protagonismo en esa época. Esa tocada fue muy grosa, sí, porque fue como un festival de rock, que venían bandas de Mendoza, venía, me acuerdo, Marciano Cantero de los Enanos Verdes, estaba una banda que se llamó Alta Blanca, que era como digamos, el émulo de Pléyades en Mendoza, donde Mario Matar era uno de sus líderes, que después, bueno, nos hicimos muy amigos con Mario. eh, y bueno, y la presentación de Pléyades también, que fue en un nuevo formato con la incorporación de un violinista que se llama Claudio Urbanski. Bueno, con esa banda fue realmente, recuerdo ese teatro griego repleto de gente y, y fue muy bien recibida la banda esta nuestra, eh, como si fuera banda la mejor de esa noche, ¿no? Y también estaba, como vos decís, Marcelo Torres, que tocaba el bajo, nos quedamos todos impactados con su virtuosismo. Y bueno, después siguieron otras, digamos, conciertos, como fue cuando vino León Gieco en esa época, San Juan. Después tocamos de soporte de Serú Girán cuando presentaba la banda el disco La Grasa de las Capitales en Mendoza. Y que también fue un concierto muy importante porque fue como algo así como la consagración de Pléyades a nivel de las nuevas bandas del interior. De ahí surgió. El disco que se presentaba era La Grasa de las Capitales de Serú Girán. Ah, bueno, Charlie García, te comentaba que hay unos amigos que están haciendo un documento, un libro en realidad, sobre la historia del rock San Juan y han aparecido una serie de notas de diario, fotos, etcétera. Y bueno, una de esas notas de los diarios, que ya te la voy a mandar, Charlie García dice, por ejemplo, que Playa es lo mejor que escuchó en los últimos 10 años y que si tuviera plata, lo produciría. Porque bueno, como te decía, era toda una época donde todas las bandas eran emergentes de alguna manera. Sí, fue tremendo. Hay grabaciones inclusive hechas así con manera artesanal con los video grabadores esos a cassette, ¿no? Y el sonido lo hacía, me acuerdo, de Héctor Stark. Un sonido era fantástico. Y, y bueno, y nosotros tuvimos ahí un poco como la comprobación de que lo que veníamos haciendo estaba bien, estaba bueno. Pero a la vez que significó, fíjate qué interesante, una especie de consagración, también significó la posterior disolución de la banda, porque cada uno tomó caminos diferentes, ¿no? Y fue como haber llegado a lo máximo que podíamos dar y después cada uno elegir un camino distinto. En mi caso, con Domeneghini y David Molina, empezamos a estudiar música seriamente en la universidad. eh, el Negro Sarracina se fue a vivir a Buenos Aires con el Claudio Urbanski y hicieron algunos intentos esporádicos, pero no llegó a fructificar, digamos, esa misma repercusión que había tenido Pléyades. Después Gato Urbanski eh, armó su propia banda, esto es más reciente, ¿no? Con sus hijos, una banda que se llama Aqualáctica, que se las recomiendo. Y bueno, así cada uno hizo su propio recorrido posterior, ¿no? A Playa. Bueno, luego de Pléyades yo empecé a incursionar más en hacer, bueno, una música mía
que estuviera emparentada de alguna manera con el jazz, con el folclore, con el tango, con la improvisación libre, etcétera. Y bueno, con esa banda participé en diferentes etapas, así en los festivales de Mar del Jazz en Buenos Aires, fuimos a Córdoba, a Rosario, Jazz, a los varios festivales de jazz que se hicieron en Mendoza. O sea, en varios lugares estuvimos presentes. Hemos tenido la intención y de hecho hace un par de años lo hicimos, pero con un gran, digamos, ausente que es el Negro Serracina, que era un poco en esa época el líder, por así decir, de la banda, ¿no? A pesar de que componíamos todos juntos, pero justo esa etapa que donde mejor funcionó Pléyades a nivel público, tenía muy fuerte la impronta de Serracina como guitarrista y compositor. Entonces, la ausencia de él es importante. Hicimos una especie de vuelta ahora un par de años que se hizo en el auditorio con mucho éxito de público y salió realmente lindo. Convocamos sin Sarracina, solamente Domenigini, David Molina y yo. Gat Urbanski no pudo viajar, así que pusimos un violinista de acá, un pibe que es muy bueno, eh, que se llama Alexander Susuk. Y bueno, salió un buen concierto, pero no fue, digamos, el verdadero Pléyades, que ya yo creo que ya no lo vamos a poder volver a escuchar, pero bueno, porque Sarracine tiene problemas de salud que no sé si él, este, ojalá pudiera sobreponerse. Y los afiches, en esa época era muy común que antes de un concierto hacíamos imprimir un montón de afiches y nosotros mismos salíamos a pegar por todo el centro a la noche con riesgo de ser detenidos, por así decir. Y bueno, acordate que si en el 77 fue el primer show, yo tenía 18 años más o menos, perdón, 16 años. Ajá. Era chico. Bueno, Jazz Cordillerano, una banda. Bueno, he estado sosteniendo últimamente como dos o tres proyectos, ¿no? Que uno es una banda que se llama Jazz Cordillerano, donde hago un jazz criollo, digamos, en el sentido de que hay improvisación, pero con impronta local. Eh, un proyecto que se llama Cordillera Arriba, que es un disco que hice sobre poemas del poeta Escudero, que también lo he presentado en Córdoba. Y un proyecto que es más de composición, que he compuesto obras para orquestas sinfónicas, cuartetos de cuerda, piano solo, canto y piano, distintas, digamos, formaciones, pero que no necesariamente implique que yo lo tenga que estar tocando, sino que es como eso es lo que estoy haciendo actualmente. Como te comentaba, acabo de terminar de grabar un disco nuevo que se va a llamar Abriendo Caminos en tu Corazón. Es un disco que lo hice cuando una serie de canciones que me inspiré cuando mi hija hace un par de años decidió irse a estudiar piano a Rusia. Entonces, ajá, entonces digamos, ese desprendimiento para mí fue muy fuerte en el sentido de, más allá de que es lógico que los hijos se van, ¿no es cierto? Tengo otros hijos que están en Buenos Aires, pero no me provocaron, digamos, esa eh, cosa que tiene la distancia. Entonces todo este disco y todas las canciones forman parte de todo ese tema que es el irse del lugar, construir, abordar una nueva cultura, pensar al mundo desde una perspectiva más global, ver la distancia como algo
positivo y negativo, digamos, diferentes lecturas del tema de irse del lugar de uno, ¿no? Entonces, el resultado yo creo que es muy lindo. Espero poder presentarlo, este material, este disco, pongámosle en julio de este año. Y yo pienso que va a tener, que va a tener una repercusión porque son canciones, dentro de lo que yo venía haciendo, bastante más eh, accesibles, no están pensadas de un lugar, como te diré, demasiado intelectualizado, sino más guiado por la emoción de la, de la, de las letras, de la misma, digamos, propuesta de cada canción. Bueno, de hecho, este disco va a salir con va a ser subsidiado la edición por la Secretaría de Cultura, ya que también he puesto eh, músicos jóvenes, músicos que se han sumado al proyecto de manera desinteresada. Y yo desde ese punto de vista no tengo de qué quejarme, ¿no? Sí pienso que podría incentivarse más, digamos, la presencia de los músicos locales en los festivales que se hacen, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por darte un ejemplo, la Fiesta del Sol, o, eh, exacto, o ciclos donde sea más visible la presencia de los autores locales, porque de alguna manera la cultura que se genera en la provincia tiene que ser mostrada. Tenemos situaciones, por ejemplo, por decirte, ¿no? La Casa de San Juan en Buenos Aires. Podría ser una herramienta para también poder mostrar nuestros artistas ahí, o convenios con diferentes direcciones de cultura de toda Argentina, que haya una real circulación de, cul- de cultura por todas las provincias, ¿no? Claro, sería, yo, más allá, digamos, de los nombres, digamos, pienso a nivel de cómo digamos, esta producción que se hace localmente pueda ser exportada, por así decir, ¿no? A la provincia y también al extranjero, ¿por qué no? Yo tuve la oportunidad el año pasado de haber participado, invitado por Cancillería Argentina, a presentar mi música en el Consulado Argentino en Nueva York. Y fue para mí una gran, digamos, eh, un gran desafío, ¿no? El hecho de decir, bueno, desafío y a la vez alegría, ¿no? En cuanto a haber sido reconocido a la música que vengo haciendo como para ser avalada con una cosa así. Entonces, justamente por eso, ¿no? Y porque también pude el año pasado haber presentado en Italia y en Serbia música que es mía, es algo realmente muy bueno y en el sentido de poder compartir lo que uno está haciendo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y ver a su vez que funciona. O sea, que hay una recepción del público y de la gente con cosas que están hechas en otro lugar, ¿no? Entonces, eso es, me parece que es algo que se debe capitalizar y se debe sostener en el tiempo para que realmente tenga eh, una, digamos, incidencia en la cultura de un país. Sí, sí, la verdad que es un trabajo que en mi caso lo hago con mucho placer porque es como que no es un trabajo en un punto, ¿no? Eh, cuando uno asocia, digamos, la idea del trabajo a un esfuerzo, sacrificio, sino que es algo, un esfuerzo y un sacrificio, pero hecho con mucha alegría. Y bueno, espero poder seguir trabajando
siempre estoy pensando cosas nuevas, como poniéndome nuevos desafíos cada día con la música y, y es lo que a mí me mantiene con ganas de, de vivir, ¿no? De ser, de estar, de compartir y en la experiencia de tocar en vivo es realmente algo muy, muy lindo porque en el fondo es cuando uno ve el resultado de todo lo que hizo en la etapa de componerla, de pensarla, ¿no? Hasta que llega un momento en que eso se materializa en un show.